en modalidad virtual, diversidad sonora y musical. Capítulo 2. Paisajes sonoros naturales. El maestro en biología Fernando González García es investigador del Instituto Nacional de Ecología en Jalapa, Veracruz. Ha llevado a cabo estudios sobre la historia natural de especies en peligro de extinción en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, donde también fue asesor de la CONAMP para el monitoreo de población de especies. Es miembro de numerosas sociedades científicas y coordinador nacional de una de ellas. Actualmente lleva a cabo el proyecto de identificación vocal en machos cautivos del pavón Oreophasis derbianus para monitoreo de especies silvestres con apoyo del Zoológico de St. Louis, Missouri. Ha publicado artículos en revistas especializadas de ornitología, tanto nacional e internacional, y artículos de divulgación. Ha impartido conferencias y ponencias en diversos eventos académicos, ha sido profesor de licenciatura, maestría y ha impartido cursos de bioacústica. Es responsable de la Biblioteca de las Aves de México. Seguro que disfrutarán de escucharlo a él y a las aves. El lenguaje de las aves, entornos sonoros invisibles. Yo les voy a hablar un poquito sobre esta parte que hemos denominado el lenguaje de las aves, entornos sonoros invisibles. La única posibilidad que tienen los pájaros o las aves para comunicarse, aparte de la parte visual, es el uso de los sonidos, ¿no? Esta parte que escuchamos, oímos, pero no vemos. Y en el mejor de los casos a veces la percibimos, o en el mejor de los casos a veces la disfrutamos, que es el sonido de las aves. Y fíjense que estoy hablando de sonidos de las aves, y no estoy hablando de cantos de aves, de sonidos, porque las aves no solamente cantan y llaman, hacen otras cosas, ¿no? Hacen otro tipo de sonidos. En eso vamos a meternos un poquito a hablar de esto, ¿no? Y a ver si ustedes me ayudan a pensar si los pájaros son cantantes, intérpretes, compositores, o son esas tres cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Entonces pongan atención, abran sus oídos, esa es la idea precisamente aquí, meternos a este mundo del cual hemos crecido más visualmente, ¿no? A crecer y a relacionar lo visual con el sonido y no al revés, ¿no? Entonces la intención es meternos por ahí para que nuestros tímpanos empiecen a vibrar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comunican los pájaros? ¿Cómo se comunican las aves? Pues básicamente se comunican de tres formas. Pues a través de la visión, por supuesto, ¿no? A través de señales mecánicas y a través de señales auditivas. Digamos que esas son las tres formas en que los pájaros logran comunicarse. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de las señales visuales, ¿no? De los ojos. Las aves ven muy bien, muy bien. Pero vamos a enfocarnos básicamente a las dos últimas cosas, a las señales mecánicas y a las señales auditivas. Okay. ¿Qué son las señales mecánicas? Las señales mecánicas o no vocales son aquellos sonidos que los pájaros o las aves producen usando parte de la estructura corporal. En este caso pueden ser las alas, los picos, las patas, la cola. Entonces eso es lo que llamamos sonidos mecánicos, o sonidos no vocales. Incluso algunos pájaros, como las cacatúas australianas, usan ramas, que agarran con las patas y pegan en los troncos, ¿no? Y eso es comunicación. Pero los reyes en la comunicación mecánica, ¿qué pájaros pueden ser? ¿A alguien se le ocurre? Los carpinteros, ¿ok? Los carpinteros son los reyes de la comunicación. Bueno, hay otros pájaros, pero en general lo que más conocemos, estamos más familiarizados son con los pájaros carpinteros. Bueno, pero no solamente las aves producen estos sonidos mecánicos, también los pájaros cantan, y por si no ya sabían, también los pájaros llaman.
Y para esto los pájaros utilizan una estructura que se llama siringe. Nosotros tenemos laringe, los pájaros tienen siringe, ¿ok? Entonces, desde este punto de vista, pues los pájaros son los maestros en la comunicación auditiva, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de sonidos mecánicos y luego nos vamos con los sonidos auditivos. Y como les decía, pues los campeones en los que producen sonidos no vocales o mecánicos son los carpinteros. Fíjense la cadencia y el ritmo. Ahí arriba son lo que los ornitólogos usamos, que se llama el oscilograma o la onda, ¿sí? Que es cómo se muestra la intensidad del sonido. Fíjense, cada rayita de esa es un sonido producido por el carpintero, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir al segundo. ¿Ok? Y vamos a ir al tercero. Entonces, a los que estudiamos pájaros, esto nos sirve muchísimo porque no necesitamos ver el ave. Simplemente con el sonido podemos saber de qué carpintero se trata. Y fíjense las diferencias. Cada carpintero tiene su propio ritmo, su propia forma de tocar los troncos. Y eso es comunicación. Incluso dentro de algunas especies podemos saber si es el macho o la hembra la que está golpeando la rama o el tronco, ¿no? Y eso es comunicación también. Otros pájaros pueden emitir tanto sonidos mecánicos como sonidos audibles casi al unísono. Este es un pájaro de bosques de niebla que se llama pajuil y está en Oaxaca y Chiapas, y los machos son negros y las hembras son cafés. Pues estos machos son capaces de producir estos sonidos que vean ustedes. Oiganlo primero, luego les explico. Ese es un silbido. Ok, va de nuevo. Este es un sonido tanto producido por la siringe como por las alas. Entonces, en la primera parte que ustedes ven unas rayas así, ese es el silbido producido por la siringe. Entonces, y al final, lo que se hace, el ruido que oye es el sonido producido cuando el pájaro está en vuelo y las plumas primarias de las alas van vibrando conforme va volando. Se los voy a poner otra vez. ¿Okay? Entonces el pájaro está en una rama y echa el cuello para atrás y silba. Después de que silba, lo que hace es que pega dos veces con las alas, que son las dos rayas que ven ahí, y después se tira en el aire, y ese sonido que oye es como van vibrando las plumas y haciendo fricción con el aire. Eso es comunicación, y ese es un mensaje para las chicas. Es parte del cortejo. Entonces las hembras eligen o seleccionan a los machos que son capaces de hacer estos despliegues, y algo deben tener esos machos que son elegidos por ciertas hembras. Bueno, entonces en este caso es un sonido auditivo producido por la siringe y el otro es mecánico. Los pájaros no solamente producen este tipo de sonidos mecánicos. La mayoría de los pájaros cantan y llaman, pero básicamente es una clasificación un poco funcional, ¿no? ¿Para qué sirven los cantos y para qué sirven los llamados? Entonces, los llamados, los cantos, generalmente son vocalizaciones que son complejas, producidas generalmente por los machos durante la época reproductiva. Y básicamente la función es atraer hembras y defender sus territorios, ¿no? Esa es la función de un canto. Entonces vamos a oír un canto de un jilguero. Eso es un canto. Ahora vamos a ir un llamado y al mismo tiempo un canto de la primavera, café. Es un llamado. Y al fondo se oye el canto. Entonces, como ven, los cantos y los llamados son diferentes, y básicamente la diferencia en cuanto a la función y a la estructura del canto. Los llamados generalmente son más simples, los cantos son más complejos.
¿sí? Entonces, los cantos tienen la función de delimitar los territorios de los machos, anunciarse a una audiencia amplia, que pueden ser machos de su propia especie o individuos de otras especies, y sobre todo atraer hembras a los territorios, ¿no? ¿Sí? No sé si eso les recuerde algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas son las funciones del canto, ¿no? Y las funciones de los llamados generalmente se dan en otro contexto, ¿no? Y digamos que los pollitos, cuando están en el cascarón, empiezan a piar, ¿sí? Esas son las primeras comunicaciones que tienen los pollitos con la madre, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, los avestruces, todo el mundo conoce los avestruces, y los avestruces los que incuban son los machos. Entonces las hembras llegan y le ponen huevos a los machos ahí, ¿no? Y a ver, órale, te toca, ¿no? Lo curioso es que los huevos son puestos a diferentes tiempos, pero curiosamente todos los pollos nacen casi al unísono. Entonces, ¿cómo le hace el macho? Simplemente lo que hace es que empieza a oír a las vocalizaciones y el macho empieza a rotar los huevos entre el nido, de tal manera que todos tengan el mismo tiempo de incubación, para que todos salgan al mismo tiempo. Y esa es una estrategia básicamente, porque luego abandonan el nido. El que no nació y se quedó ahí, y depredan los huevos. Entonces hay comunicación ya ahí, y esto lo podemos ver incluso desde el vientre materno, ¿no? De que ya los niños, los bebés empiezan a escuchar desde temprana edad, ¿no? ¿Y cómo escuchan? Pues por el oído. Entonces recuerden que la primera cosa que ustedes hacen cuando están en el vientre materno es, aparte de comer, es escuchar, ¿ok? Y también generalmente los llamados se dan en contextos de alimento, cuando los pollitos piden alimento, cuando los padres les llevan alimento, en cosas de alarma, junto a depredadores, en el cortejo, las parvadas, este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces los pájaros son capaces de emitir estos llamados, y unos son muy buenos haciendo llamados porque pueden advertir el tipo de depredador que se encuentra. Si es un búho, es un tipo de llamado. Si es una rapaz, es otro tipo de llamado. Eso lo pueden hacer. Los pájaros se pueden dividir en dos grandes grupos: los que aprenden a cantar y los que no aprenden a cantar. ¿Sí? Entonces, los que aprenden a cantar necesitan un tutor. Aunque ya traen una carga genética incorporada, necesitan practicarlo. ¿Y cómo van a practicarlo? Pues oyendo al papá o a vecinos de su propia especie. Entonces, estos pájaros con el tiempo pueden llegar a tener repertorios. Los individuos tienen repertorios. Los repertorios son los diferentes tipos de canto que un individuo puede emitir. Y los repertorios en una población nos pueden llevar a que estas poblaciones se caractericen de una a otra por los dialectos. Igual que como nosotros los humanos, que sabemos por el tono de voz, por el acento, y porque ya descubrieron que aquí el colega es español por la forma de hablar, ¿no? O ustedes saben, incluso cosas tan cercanas como de aquí a Orizaba, Matlán, Los Reyes, la gente habla igual, diferente. Pues lo mismo pasa en los pájaros. Hay dialectos, ¿no? Y estos dialectos son transmitidos culturalmente de una generación a la otra. No sé si eso les recuerde algo también, ¿no? De su casa. Cuando ustedes salen en su nicho de hogar, en su hogar, ustedes aprenden ese dialecto local, ¿no? Pero si ustedes se van a otra ciudad, es muy probable que se burlen de ustedes. Entonces, la defensa de ustedes es incorporar parte del lenguaje de esa otra ciudad, ¿no? Pues lo mismo pasa en los pájaros. Y eso es lo que produce un dialecto. Entonces, estos dialectos pueden cambiar bruscamente de una población a la otra. Por ejemplo, en el caso de las primaveras, tú sabes que la población de acá es primavera y la población de acá es primavera. No hay problema. Pero algo los hace diferentes. Y puede ser una nota, dos notas, ¿no?, que los haga diferentes. Esos son los dialectos. Pero además de esto, los pájaros pueden cantar a dueto, ¿no? Y generalmente los duetos, pues necesariamente tienen que ser dos, ¿no? Y generalmente es entre un macho y una hembra, aunque se pueden dar duetos entre machos y machos. Pero también puede haber duetos internos. ¿Qué se les ocurre que podría ser un dueto interno? ¿Eh? ¿Hermanos? No, pues ahí ya son dos. Sí, que un individuo produzca un dueto. Eso. Exacto. Exacto. Eso lo pueden hacer en una especie. Ustedes seguramente, todo el mundo conoce un cardenal, ¿no?
y no los de la iglesia, por supuesto. Bueno, los tordos, ¿sí? Los cardenales son capaces de producir sus propios dosos internos, porque tienen la posibilidad de usar los dos lados de la siringe, lado izquierdo, lado derecho. Bueno, aprecien eso, por favor. Bueno, muy bien. Hicieron un dueto, ¿no? Un dueto en este caso. Son dos chachalacas. Y oyeron una diferencia, ¿no? En la vocalización. ¿Ok? Exacto. Bueno, pues este es un par de chachalacas, una pareja de chachalacas, que hablando de onomatopeyas, ¿no? Chachalac parece venir de esta parte de cómo cantan, ¿no? Chachalac, 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 que son tres notas en pares, ¿no? Bueno, pues aquí lo que ustedes vieron es el canto de un macho y de una hembra. El macho en la parte superior y la hembra en la parte inferior. Y ustedes pueden diferenciar cuál es el macho y cuál es la hembra por el tono de la voz, ¿no? Y este tono se da porque los machos, aunque son igualitos los dos, los machos los pueden diferenciar por el tamaño de la tráquea. Los machos tienen la tráquea más larga que las hembras. Entonces, esta longitud de la tráquea de los machos les da esa tonalidad, ¿no? Del sonido. Hay otro grupo lejos de ahí que le contesta. Exacto. Entonces, las chachalacas cantan a dúo y al mismo tiempo cantan en coros. Y esos coros son integrados por diferentes pares de chachalacas, que precisamente se anuncian, advierten, señalan, acá estoy, ¿no? Allá hay otro y dice, pues está lejos, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es como se comunican las chachalacas, ¿no? Gracias. Otros ejemplos de duetos. Este es un pajarito que tanto el macho como la hembra son igualitos, ¿no? Negros con el pico ahí amarillento, blanco amarillento. Y pero también cantan a dueto. A ver, vamos a ver. Y generalmente los duetos primero empieza el macho, luego la hembra. Pero a veces son tan unísonos que pareciera que solamente uno canta, ¿no? Pero en realidad son los dos. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay dos sonidos aquí. Entonces, el sonido más oscuro, que es una raya y luego rayitas así, negras, y al frente hay como U invertida, ¿no? Bueno, esos son los dos sonidos producidos por dos individuos. Lo que no sabemos hasta ahora quién es quién. No sabemos si el macho empieza o empieza la hembra. Pero lo cierto es que lo hacen en parejas, ¿sí? Y casi siempre inicia probablemente el macho y luego la hembra. Entonces, probablemente el macho sea este sonido que está aquí, y estas rayitas, y las U sean las hembras, pero no estamos seguros de eso. Bueno, aquí está el cardenal, ¿no? Los cardenales son los que pueden producir sus duetos internos, y básicamente son porque pueden usar a voluntad el lado izquierdo o el lado derecho de la siringe. También lo hacen los canarios, por ejemplo, ¿no? También lo hacen, algunos otros pájaros también lo hacen. Y un lado de la siringe produce sonidos de frecuencia más alta que el otro, ¿okay? Entonces, este sonido está fuerte, así que aguas con los oídos.
Qué curioso que todo el mundo empezó a taparse los oídos, ¿no? ¿No? Bueno, ahí va. Oye, la diferencia en la frecuencia del canto, ¿no? Y ahí se... Y si nunca habían visto un canto, pues ahí está. Esa es la forma que se llama un sonograma o un espectrograma de lo que estudiamos comunicación y pájaros, que usamos para poder saber cómo se grafica un canto, ¿no? Y ahí, la parte de abajo donde dice time es el tiempo y del lado izquierdo es la frecuencia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí las diferentes frecuencias que son emitidas por un lado izquierdo o derecho de la cinta. Bueno, este es otro canto de otro pájaro también, que se los voy a poner y ustedes me van a decir cuál es el macho y cuál es la hembra. Va de nuez. La segunda es la hembra. La segunda es la hembra. Aquí dice la dama que la segunda es la hembra. Ahí es al revés, ¿no? Creo. A ver, ahí va de nuez. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, también dentro de las aves están las que podrían llamarse los gimnastas, ¿no? O los políglotas, ¿no? ¿Sí? En este caso tenemos algunos ejemplos que quiero que escuchen y ustedes me van a decir, de estos tres ejemplos que les voy a poner, cuáles tienen un repertorio más amplio, ¿no? Ahora ya saben que un repertorio son los diferentes tipos de cantos que un pájaro puede cantar, ¿no? Y a ver si les recuerda a algunos cantantes, ¿no? Y las consecuencias biológicas que puedes tener saber un buen repertorio y además cantarlo muy bien, ¿no? Entonces las chicas seguramente van a tener sus propios comentarios al respecto, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir primero a la primavera negra o mirlo negro, que es un pájaro de montaña, a ver qué les parece. Bueno, ahora vamos a escuchar al censontle, ¿no? Que yo no sé si este vocablo es náhuatl o no sé qué sea, pero náhuatl, y precisamente significa 400 voces. Entonces ahorita van a saber por qué. Bueno, vamos a escuchar el censontle, así que abran sus oídos, disfrútenlo, ¿sí? Cierren su teléfono celular.
Está difícil llevar la cuenta. Y así sigue. Y es un fragmento de 3 minutos de una grabación como de 15, 20 minutos. Y eso es el mismo individuo. Entonces está en unas éxtasis ahí de cantar. El sensontle está dentro de la familia de los mímidos. Los mímidos son los pájaros que imitan cosas. Y estos pájaros son capaces de incorporar notas de otros pájaros a su repertorio. Entonces, por eso es el sensontle, ¿no? El ave de las 400 voces. Y esto, básicamente, desde el punto de vista biológico, pues tiene sentido, ¿no? Al tener un mejor repertorio, pues las chicas están como así, pues este canta bien, ¿no? Tiene un repertorio muy amplio. El otro también, pero tiene cosas más bonitas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, vamos a escuchar finalmente al jilguero, para que ustedes me digan, ya lo escucharon hace rato, a ver qué tal. No. Bueno, entonces, ¿con quién se quedan? Pues obviamente, ¿verdad? Sí. El sensontle puede imitar sonidos del medio ambiente, por ejemplo, de un coche o de alguna alarma de un reloj o alguna cosa. No tanto allá, ¿no? Pero ahorita te voy a poner un ejemplo de eso que tú dices. Justamente, gracias por el comentario, porque se abre el preámbulo para que les voy a mostrar ahorita. Hay otra cosa que se llama contracanto. Y los sensontles son muy buenos para eso. Muchos pájaros, pero especialmente los sensontles, son que mientras un pájaro canta, el otro está contestando, ¿no? Y es lo que se llama contracanto. Y básicamente ahí entra como una lucha de emisión de sonido y simplemente desde el punto de vista reproductivo es por tener el mayor número de hembras, ¿no? Sí. Pero estos son contracantos, ¿no? Y cada individuo es diferente, ¿no? Uno puede diferenciar los individuos también por el tipo de canto que emiten, ¿no? Y sí pueden incorporar notas de otros pájaros, incluso copiar a sus propios vecinos, ¿no? Esto lo pueden hacer. Entonces, pues aparte de todo esto de que los pájaros cantan y llaman y pueden imitar cosas, incorporar notas a su repertorio, pues hay otros pájaros que son muy buenos imitando cosas, ¿no? Y el extremo es el ave lira, ¿no? Y no le puedo decir más. A ver. Calyptorhynchus latami. La urraca canora. La coyuricincla armónica. Lo crean o no, todos esos sonidos son obra de este pájaro. Es un macho de ave lira, una ave lira soberbia más concretamente. El repertorio de este imitador innato parece inagotable. No pretende engañar a nadie. Solo intenta convencer a esta hembra de que sea su compañera. Ha perfeccionado sus talentos vocales hasta alcanzar un nivel que realmente merece el calificativo de soberbio. Y tan espectacular interpretación requiere un escenario apropiado.
Durante la temporada de apareamiento, el macho de ave lira prepara diversos recintos abiertos para sus exhibiciones, aplastando la vegetación, arrancando raíces y removiendo la tierra. En medio de la escena construye una plataforma, un montículo hecho de palos, hojas y musgo, en el que pronto comienza a pavonearse y a cantar. Su indumentaria es tan excepcional como su voz. El plumaje curvado de esta ave tiene un asombroso parecido con el antiguo instrumento de cuerda llamado lira. De ahí su nombre. Otra característica perfecta para deslumbrar. No obstante, para atraer la atención de una hembra y que ella se fije en esas plumas, utiliza su voz. Las aves lira poseen sus propios reclamos distintivos, pero el 80% de su repertorio es una copia del de otras especies. Cualquier pájaro de la foresta es un blanco legítimo. Sus imitaciones son buenas, tanto que el resultado es una copia casi exacta del original. De hecho, ha engañado por completo a este cucaburra. Pero las aves lira no solo imitan a otros pájaros. Pueden reproducir cualquier sonido que oigan, ya sea natural o artificial. El clic de una cámara y el run run de su motor. Los pasos de una persona. El chirrido de los frenos de un coche. Pero ni siquiera la demostración más soberbia da siempre los frutos deseados. El macho no ha podido convencer a esta hembra. No obstante, seguirá con sus reclamos, incluso cuando la temporada de cría haya terminado. Después de todo, la perfección se adquiere con la práctica. ¿Estarán de acuerdo, no? Bueno, jóvenes, señores, señoritas, el mensaje es que México es rico en todo el mundo sabe que es la biodiversidad ahora, ¿no? Todos estos recursos naturales, toda esta diversidad. Y ciertamente hay preocupación por conservar la biodiversidad. Pero parte de esa biodiversidad no la estamos considerando. Y es esta parte intangible, que son los sonidos. Y los estamos perdiendo. Entonces hay que documentarlos. Entonces, hagan el ejercicio de saber cómo suena su ciudad, cómo suena su casa, ¿no? Cómo suena su parque, cómo suenan sus selvas. Y cuando nos demos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que hemos estado sordos toda la vida. Entonces, aprendan de los sonidos. Yo creo que en las próximas décadas va a ser todo en relación al sonido, porque no nos damos cuenta y nos está afectando. Entonces, abran sus oídos y cierren sus ojos. Pues muchas gracias. Interesante, ¿verdad? Ahora te invitamos a responder el cuestionario. Si tienes dudas, puedes volver a ver el video cuando gustes. Y no olvides revisar el archivo de conceptos generales en el capítulo correspondiente, así como los materiales complementarios. Los foros de retroalimentación están abiertos para la reflexión colectiva.